El título del sermón de esta mañana es Nuestra adoración razonable. Y pido al Señor que en esta mañana seamos convencidos que debemos rendir nuestro ser a Dios, porque es la única adoración razonable ante sus misericordias. El texto de esta mañana nos conduce a reconocer que Dios se merece toda la gloria. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Y cómo termina esta hermosa doxología, hermanos? A él sea la gloria para siempre. Y ante eso, ¿qué nos queda decir? Amén. Hermanos, debemos de alabar la grandeza de Dios y es lo que Pablo está haciendo. Es una exclamación de alabanza a esa obra de redención que Dios ha hecho. Porque cualidades de Dios, su carácter se ha mostrado en este plan de redención, el cual podemos decir que es perfecto. No solamente en su planificación, sino en su ejecución. Y esto seguro de que cada uno de nosotros podemos estar seguros y tener la certeza de que ese plan de redención y de salvación que fue decretado por Dios es un plan perfecto. No hay un mejor plan. No hay una posibilidad mejor que lo que Dios planificó. Y nuestra salvación, esa obra que Dios hace en nuestras vidas, sobrepasa cualquier cosa en la que los simples mortales pudiéramos inclusive haber imaginado. Alguno de nosotros podría haber hecho un guión en una película de su propia imaginación, tan perfecto como el plan de Dios para la redención. ¡Oh profundidad! Es que entendamos, hermanos, qué profundo es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y además Pablo dice, las riquezas, porque hay abundancia en la sabiduría y abundante conocimiento en nuestro plan de redención. Es un plan que no tiene errores. Es un plan que nadie puede sabotear. Es un plan perfecto. Por tanto, vemos que Pablo ante esto adora a Dios. Hermanos, ¿qué tanto nosotros adoramos a Dios diariamente por nuestra salvación? Por nuestra redención. ¿Qué tanto reconocemos esta obra perfecta que Dios ha realizado, ha ejecutado y sigue ejecutando? Porque hay algo especial en esto y que podemos ver que nuestra salvación nos demuestra que tanto los juicios de Dios como los caminos de Dios son especiales. Y Pablo usa un calificativo, insondables e inescrutables, que obviamente se escuchan como palabras sublimes, pero tienen un fuerte significado. El hecho de reconocer que los juicios de Dios son insondables es que estamos diciendo que los decretos de Dios, las sentencias de Dios son para nosotros incomprensibles porque tenemos una mente tan finita que no logramos comprender los juicios de Dios. Somos seres limitados en ese sentido. Y de igual manera para nosotros los caminos de Dios se vuelven inescrutables, es decir, que la forma en que Dios actúa, ahí la palabra camino es la forma de actuar de Dios es imposible para nosotros trazarla o seguirla. Y piénsalo en tu propia vida. A veces nos estamos afanando y sentimos que nos estamos muriendo por un problema. Y has pensado 1001 posibles soluciones
Pero de repente Dios, de un día para otro, obra algo y todo cambió. ¿Te ha pasado? Pues eso es lo que Pablo está resaltando aquí, que sus caminos son inescrutables para nosotros. No podemos entenderlos porque no podemos trazar el camino de Dios, no podemos seguir y por eso se vuelven incomprensibles. Recuerde que esta doxología es una respuesta al Evangelio, a la salvación de Dios, al pensar en la salvación que Dios nos ha dado. Usted nunca se ha preguntado sinceramente, o sea, en una plática con Dios se ha hecho la pregunta o le ha hecho la pregunta a Dios, ¿por qué me salvaste? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? Y Dios, ¿por qué me salvaste? Es que no entiendo. No entiendo cómo siendo yo como soy y sabiendo tú como yo soy, tú entregaste a tu Hijo para que muriera por mí. No lo entiendo. Es que, hermanos, los juicios de Dios son insondables para nosotros y los caminos de Dios son inescrutables para nosotros. Nunca terminaremos de comprender, hermanos, la forma en que Dios actúa. Sus juicios son tan elevados que nosotros no podemos comprender porque somos incapaces. Hermanos, Dios está en otro nivel. Dios es tan grande. Y de hecho Pablo argumenta aquí la grandeza de Dios citando dos pasajes. Usted puede ver ahí en el versículo 34 y en el versículo 35. Pablo está citando Isaías 40:13 y Job 41:11. Dios es tan grande que no necesita nuestra colaboración para sus propósitos. Dios es tan grande que no podemos aportar nada para nuestra salvación porque es por gracia. Dios es tan grande que no hay acciones, hermanos, no hay prácticas religiosas que podamos obrar o en las que podamos participar que se conviertan en un aporte para nuestra salvación. Su plan y su obra no depende de nada ni de nadie. Versículo 34, pues, está argumentando Pablo en esta adoración. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? ¿Qué ser humano puede compararse a Dios? ¿Quién compartió sabiduría y conocimiento con Dios? ¿Quién le ayudó a él a establecer este plan de redención? ¿Quién se sentó con él a diseñar este plan eterno, tan perfecto y hermoso? Hermanos, ¿quién es el coach de Dios? Hoy que está famosa esa idea del coach. ¿Quién? ¿A quién Dios le llama para decir, mira, tengo duda, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué me aconsejas? ¿Quién le ha dado algo indispensable a Dios? ¿Quién es el psicólogo de Dios que se sienta con él para conocer su mente? Dios desarrolló su plan y él no necesitó nada. De hecho, la creación se le llama una creación ex nihilo. ¿Sabe qué significa eso? Él creó de la nada. Dios no necesita nada, no necesita de nadie. Nadie le aconsejó, nadie le aportó al plan de Dios para que pudiera ejecutarse. Entonces, hermanos, ante esta hermosa verdad solo nos queda decir, toda la gloria le pertenece únicamente a Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque Él es el creador, porque todo fue hecho por Dios y todo fue hecho para Dios, sin la ayuda de nadie, sin el consejo de nadie, sin la sabiduría de nadie. Por lo tanto, la conclusión es, solo a Él sea la gloria. Solo a Él sea la gloria. Él merece toda la exaltación. Hermanos, si nosotros reconocemos
la grandeza del plan que nos llevó a nuestra salvación y redención, solo podemos decir: a Él sea la gloria. Ninguno de nosotros aportó nada para nuestra salvación. Ahora, una pregunta importante entonces surge: ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante gran obra y gran regalo de nuestra salvación? Tu respuesta puede ser como cuando te recuerdas, no sé si todos jugaron alguna vez Amigo Secreto, y alguna vez te regalaron un par de calcetines, o peor aún, una caja de lapiceros Bic. ¿Cuál fue tu respuesta? Gracias. Qué tacaño este. Y tal vez tú diste un buen regalo. Qué cólera. Es que dependiendo del valor que tengas, así será tu reacción. ¿Tú has visto alguna vez? Fíjense que yo hubiera querido ser arquitecto. Y me gusta ver programas que tienen que ver con arquitectura. ¿Ustedes alguna vez han visto esos programas donde reconstruyen las casas como algo, como una sorpresa para las personas? ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones más comunes ante eso? La gente o muestra una gran alegría, algunos lloran, otros gritan, otros se ponen a saltar, otros, ¿sí? ¿Ha visto alguna vez a alguien que le diga: qué bonito? Porque de alguna manera la reacción es congruente con el valor de lo que le están entregando. Como de igual manera sería raro que usted dijera: no puedo creer, no lo puedo creer, una caja de lapiceros Bic. ¿Usted me creería? No es lógica la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante la salvación y redención? ¿Cuál debe de ser la respuesta lógica? Y sigue diciendo Pablo en el capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo comienza? Por tanto, o por consiguiente, si se fija, tiene una relación con la doxología que está en el capítulo 11. Por tanto, al reconocer que solo a Dios sea toda la gloria por ese gran plan de salvación y ese gran regalo de nuestra redención, por lo tanto, hermanos, ¿a quién está dirigido este texto? A los creyentes. Esta exhortación, porque es una exhortación, no es para aquellos que su fe no está en Cristo. Si tú estás aquí en esta mañana o estás escuchando a través de las redes sociales y tu fe no está en Cristo, esta exhortación no es para ti. Solamente para aquellos que confían en Dios, que confían en Cristo. Aquellos que reconocen que para salvarse solo Jesús es el camino. Aquellos que reconocen lo triste, lo duro de su condición delante de Dios sin la fe en Cristo Jesús. Aquellos que reconocen la grandeza de la obra de Dios de salvación y de redención. Aquellos que entienden que el único camino para llegar al Padre es Jesús y no nuestras buenas obras, no nuestra moralidad, no prácticas religiosas, ni siquiera consideran otros intercesores, sino únicamente a Jesús. ¿Cuál es la exhortación, hermanos? Pablo nos exhorta ¿a qué? Y quiero que leamos el texto 1 completo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo viene ahora a exhortarnos, a exhortar a la iglesia de Roma, pero es una exhortación para nosotros también ahora. Y esa exhortación, más allá que la autoridad que él tiene como apóstol,
La base de la exhortación, ¿cuál es? Las misericordias de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si tú valoras la misericordia de Dios que Él te ha dado, tu reacción va a ser congruente a eso. Por eso Pablo nos recuerda de las misericordias de Dios. Si usted lo notó, no dice misericordia, dice misericordias. Porque Dios ha tenido muchas misericordias. Y misericordia es el ser consciente y tener compasión del necesitado. Hermanos, nosotros sin Cristo necesitábamos la intervención de Dios. ¿Acaso la vida humana sin la fe en Cristo, sin la redención y la salvación no es miserable? Viviendo en esclavitud al pecado. Y ese amo llamado pecado no es un buen amo. Es un amo que constantemente te hará sufrir, te avergonzará. Pero Dios ha tenido misericordia y solo en la carta de Romanos, en los primeros capítulos, vemos que hemos recibido el amor de Dios. Eso es una gran misericordia. Porque recuerda, éramos enemigos de Dios. ¿Tú amarías fácilmente a alguien que todos los días te abofetea? Que todos los días te pasa insultando? Que todos los días te ofende? Probablemente podrías llegar a soportarlo, pero ¿lo amarías? Y lo amarías de tal manera que estarías dispuesto a entregar a tu hijo por esa persona. Dios nos ha amado de esa manera. Hemos recibido la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido el poder que obra para nosotros, la salvación, hermanos, algo que ni tú ni yo podríamos alcanzar de ninguna manera. Porque nuestra salvación, el precio no es oro ni plata, sino la sangre preciosa de ese Dios encarnado llamado Jesucristo. ¿Acaso eso no es misericordia, hermanos? Las misericordias de Dios que nos han otorgado el perdón, que nos han hecho propicios delante de Dios a pesar de nuestro pecado. La misericordia de que un día recibimos vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Hermanos, el saber que aunque muramos físicamente, resucitaremos un día con Él. Las misericordias de Dios que han obrado de tal manera que ahora somos hijos de Dios, cambiando nuestra condición de enemigos a hijos. Tenemos su Santo Espíritu morando en nosotros. ¡Qué gran misericordia! Y Él obra en nosotros de tal manera que cada día somos conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, hemos sido escogidos, llamados, justificados y pronto glorificados por la gracia de Dios. Es una gran misericordia para nosotros. Se nos ha dado gratuitamente el don de la fe para creer en Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos paz para con Dios. Su justicia impartida nos permite presentarnos delante de ese Dios santo y justo como justificados. Y ahora podemos entrar confiadamente ante su trono de la gracia todos los días. Las misericordias de Dios nos conducen a que la gloria de Dios se refleje en nosotros a través de Cristo Jesús. El cumplir nuestro propósito, fuimos creados para glorificar a Dios. Ahora es posible por las misericordias de Dios. Su misericordia es nueva para nosotros cada mañana, hermanos. Ahora tenemos que reconocer que la salvación no depende del deseo, no depende de la voluntad, no depende del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Entonces, al recordar estas misericordias, Pablo nos exhorta ¿a qué?
Y te hago la pregunta, ¿cuál va a ser tu respuesta o cuál es tu respuesta ante esta verdad? Por consiguiente, hermanos, volvamos a leer el versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y en qué sentido va la exhortación? Hermanos, a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La respuesta, la única respuesta ante las misericordias de Dios y ante la grandeza de Dios en la obra de ese plan de redención es presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo a Dios. Debemos de presentarnos y rendir nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Juan Calvino, haciendo un comentario de este punto, él dice, al hablar de cuerpos, él no se refiere, es decir, Pablo no se refiere solamente a nuestra piel, a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone, todo nuestro ser. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Si tú dices, yo vivo para Dios, y si en verdad lo haces, eso se va a expresar a través de tu cuerpo, a través de lo que hablas, a través de lo que actúas. La fe se expresa por nuestras acciones y las acciones se ejecutan por nuestro cuerpo. O tú te puedes desdoblar. Dejas tu cuerpo en la noche y tu alma sale del cuerpo y empieza a cocinar. No, lo que está diciendo entonces, hermanos, es que debemos de presentar nuestro ser completo en adoración a Dios. Pero este sacrificio tiene que tener características y son dos específicamente. Tienen que ser vivo y santo. Y está hablando de nuestra naturaleza. Está hablando de nuestra condición, esa condición que adquirimos por medio de la salvación de la cual estamos meditando y de la cual, como consecuencia, es presentar nuestros cuerpos. Habla de nuestra naturaleza. ¿Se recuerda cuando Jesús se encontró con Nicodemo? ¿Qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Porque sin Cristo estábamos muertos, hermanos. Pero ahora estamos vivos, pero estamos vivos para Dios. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Solo la fe en Cristo Jesús nos hace tener vida. ¿Y qué es tener vida en la práctica para nosotros? Bueno, tú tienes vida cuando tú tienes una relación con Dios. Recuerde que la palabra muerte significa separación. La paga del pecado es muerte. La muerte es estar separado de Dios. Estar vivo es poder tener comunión con Dios. Y no solamente tener comunión con Dios, sino el poder escuchar, el poder entender la voz de Dios, la palabra de Dios y ponerla por obra. Y el estar santos implica estar apartados para Dios. Solamente Cristo Jesús puede santificarnos, porque Él nos compró con su sangre. Él nos compró y nos apartó para Dios. De hecho, eso significa redención. Hermanos, ¿estamos presentando nuestro ser como sacrificios vivos y santos para Dios? Eso es algo que debemos de preguntarnos. Estamos procurando adorar a Dios de tal manera que nuestra adoración es presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo para Dios, como un sacrificio santo. Hermanos, esto no es posible sin la fe en Cristo. Por eso hacía el énfasis que Pablo dice, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, porque uno creyente no puede presentarse como un sacrificio vivo. Bueno, puede tratar de hacerlo,
pero no tendrá el efecto que vamos a ver en este texto. Porque el estar vivos y el estar santos solo proviene por la fe en Cristo Jesús. El reconocer que ha tenido misericordia. Y si alguno aquí quiere adorar a Dios realmente, pero su fe no ha estado en Cristo, te tengo la buena noticia que hoy es un tiempo para que tú te arrepientas, para que reconozcas tu condición, que has estado viviendo para ti mismo. No te ha interesado adorar a Dios. Y poniendo la fe en Cristo Jesús, reconociendo tu condición, reconociendo qué es poner la fe en Cristo, es reconocer que solamente Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que no hay obra humana que nos lleve delante de Dios. Que no hay otro camino para llegar a Dios. Si tú reconoces eso hoy, tú puedes entonces entregar tu cuerpo como sacrificio vivo. El sacrificio, hermanos, que Dios espera de nosotros, la adoración la adoración que Dios espera de nosotros no es la devoción a una religión, no es un buen comportamiento, no es el hecho de que tú puedas ser constante en la práctica de una religión, sino que es a través de la fe en Cristo Jesús tú puedas entonces, al ser santificado y al tener vida por Cristo, entregar tu cuerpo, entonces sí, como un sacrificio vivo. No te vaya a pasar como Caín. ¿Te recuerdas lo que pasó a Caín? Y aquellos que quizás no han escuchado de Caín. Caín fue hijo de Adán y Eva. Por la narración se menciona Caín y Abel, pero para ese momento Adán y Eva tenían muchos hijos. No se quede con esa idea que solo eran dos. Pero pasó algo específico con esos dos hijos de Adán y Eva, que ambos presentaron una ofrenda a Dios. Pero una ofrenda fue aceptada por Dios y la otra ofrenda no. Entonces, si tú quieres adorar a Dios, si tú quieres presentar adoración a Dios, que no te pase como Caín, porque Caín, su ofrenda no fue aceptada por Dios. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, la palabra de Dios nos lo enseña. Hebreos capítulo 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios. ¿Qué ofreció a Dios Abel por la fe? Un mejor sacrificio que Caín. ¿Y cuál fue el efecto de eso? Por lo cual él alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. No quieras tú presentarte una ofrenda, que la base de la ofrenda sea tu esfuerzo personal. No quieras tú presentarte como un sacrificio delante de Dios y que la base de ese sacrificio sea una práctica religiosa. No quieras presentarte delante de Dios como un sacrificio y que lo que tú quieras exaltar sea tu moralidad, el ser buena gente. Porque ¿sabes qué va a pasar? Esa ofrenda no va a ser aceptable por Dios. El problema de Caín era su corazón. Él no tenía fe. Y aunque él intentara adorar a Dios, esa adoración no era aceptada por Dios porque no había fe. Solamente por la fe en Cristo, hermanos, nosotros podemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo y santo y que eso sea una ofrenda aceptable para Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos asegurar eso? Bueno, la Biblia nos lo enseña. 1 Corintios 2:5, vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Con qué propósito nosotros hemos sido llamados y hemos sido establecidos como una piedra viva, ojo, vivo, y que ahora conformamos una edificación, una casa espiritual? Porque Dios mora en nosotros, ya no necesitamos un templo para reunirnos con Dios, porque ahora nosotros somos esas piedras vivas. ¿Para qué?
¿Cuál es el fin? Fíjense, somos piedras vivas y somos un sacerdocio. ¿De qué tipo? ¿No? Santo. Pablo está diciendo que nos presentemos como un sacrificio vivo y santo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el propósito? Sigamos leyendo en 1 Pedro 2:5. A fin de ofrecer, ¿el qué? Hermanos, sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Pero por qué son aceptables a Dios? Porque lo hacemos por medio de Jesús, el Mesías. ¿Quieres entregar tu vida como un sacrificio aceptable a Dios? Solo es por la fe en Cristo Jesús. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es la única respuesta racional. Si tú realmente valoras tu fe, valoras la obra de redención, valoras ese gran plan extraordinario y valoras la grandeza de Dios mostrada a través de sus misericordias, la única respuesta razonable es entregar nuestra vida en adoración a Él. No hay otra respuesta congruente. Así como no sería congruente que yo me ponga a llorar porque recibí de alegría, porque recibí un BIC. Eso no sería congruente, no sería lógico. La única respuesta congruente es presentarnos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Porque ¿saben qué? Ese es nuestro culto racional. La palabra culto ahí en griego es letría. Es la acción de adoración pública. La acción de adoración pública racional, que esa palabra racional en griego es lógicos, donde viene lógica, es decir, es razonable, es la única forma razonable de presentar una adoración pública a ese gran Dios. ¿Cuál es, hermanos? Presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo y santo para Dios. Hermanos, adorar a Dios. Dios desea adoradores en espíritu y en verdad. Tú puedes estar aquí y levantar las manos en el momento de la alabanza. Bueno, si viniste siquiera a la alabanza. Y llorar. Y en tu vida ser un ateo práctico. ¿Sabes cuáles son los ateos prácticos? Aquellos que piensan y dicen que no son ateos, pero que en la práctica se comportan como un ateo. ¿Qué hace a una persona ser atea? No cree en Dios. Un ateo práctico es aquel que en su día a día, durante toda la semana, ni se recuerda de Dios. No toma en cuenta a Dios en sus decisiones. No ora, no medita en la palabra. Es que el decir que vamos a rendir nuestra vida en sacrificio vivo a Dios, ¿sabe qué implica? Una consagración total de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestros hechos, de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Eso es en realidad nuestro culto racional, el único culto lógico. Por eso es importante preguntarnos, ¿qué valor tiene nuestra salvación para nosotros? Porque esa va a ser tu respuesta. Si tú no estás viviendo como un sacrificio vivo, santo para Dios, probablemente no estás valorando la salvación como deberías de hacerlo. Porque la única respuesta lógica es rendir nuestra vida. Y si eso es así, que Dios te ilumine y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amar al Señor de tal manera que quieras conocerle más. Admirar a Dios de tal manera que tienes una profunda devoción y respeto hacia Él. El deseo de hacer su voluntad está por encima de tus propios deseos, de tu propia voluntad. ¿Ustedes creen que Jesús vivió como un sacrificio vivo para Dios? No solamente al morir en la cruz, durante su vida Él vivió como un sacrificio vivo para Dios. ¿Y cómo lo podemos notar?
Para mí mi alimento y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. No hago nada si no es por la voluntad de mi Padre. Ante la tentación que Satanás tuvo con él, que le presentó todos los reinos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La soberana misericordia de Dios requiere una vida dedicada total y comprometida de todo corazón con nuestro Dios. Por eso, hermanos, yo les dije al inicio, si hay algo que debemos de ser convencidos en esta mañana es rendir nuestro ser a Dios, porque es la única adoración razonable ante sus misericordias. ¿Qué debo de hacer entonces? Pastor, yo estoy convencido de que debo de presentar mi vida como un sacrificio vivo. ¿Cómo lo hago? Sigamos leyendo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, no nos amoldemos a este mundo. Quiero darle un ejemplo. Usted ve la forma de este vaso. El agua que está dentro de él toma la forma de este vaso. Si yo agarro este líquido y lo vierto en un vaso que sea un cilindro, ¿va a entrar el agua? Sí, ¿por qué? Porque el líquido se amolda a donde lo pongamos, a la forma de donde lo ponemos. Pues hermanos, no seamos como el agua, que nos amoldamos a este mundo. ¿Y sabe qué implica amoldarse? Tomar la forma de. El amoldarse implica, y dice este mundo, dependiendo de su versión, puede decir también siglo, a este siglo. ¿Sabe qué significa? ¿Qué implica? Que no nos amoldemos al sistema, a los valores, a las creencias, a la moralidad de este mundo, de este siglo. No hagamos eso, sino que ¿qué debemos de hacer? Transformarnos. Renovarnos. ¿Y qué es renovar? ¿Qué es renovar? Renovar es restablecer algo como que si fuera nuevo o de una mejor manera que cuando estaba nuevo. Cuando usted dice, quisiera renovar mi cocina, ¿qué está diciendo? Que la quiere mejorar, la quiere cambiar para mejor. O si alguien compra un vehículo antiguo y dice, lo quiero renovar, pues debemos de transformarnos o renovar nuestra mente. La transformación es básicamente una obra del Espíritu Santo, hermanos, pero es lo que conocemos también como santificación progresiva. 2 Corintios 3:18, nosotros todos con el rostro descubierto, reflejando la gloria de Dios, vamos siendo transformados a su imagen de gloria en gloria. Y esto viene del Señor, que es del Espíritu. Dios obra en nosotros para que seamos transformados en nuestra mente y podamos así presentarnos como sacrificio vivo a Dios. ¿Tú estás teniendo tiempo devocionales a solas con Dios estudiando la palabra de Dios? ¿Te estás discipulando? ¿Estás participando en los estudios bíblicos? Entonces, ¿cómo vamos a renovar la mente? Vamos a seguir amoldándonos a este mundo. Qué triste es que cuando una persona que es cristiana, en su lugar de trabajo nadie sabe que es cristiano. Y pasan los años y con el compañero, no sé por qué, me di cuenta que él es cristiano y entonces me animo. Mira, y vos eras cristiano. De verdad, y vos también. Qué triste es cuando la vida de un cristiano es exactamente igual que la vida de alguien que no conoce a Cristo. Por eso la exhortación, que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo. Y eso, ¿saben qué requerirá? No amoldarnos a este mundo. Y quiero ser más específico de qué implica no
amoldarnos a este mundo es que no tomes los valores, la forma de pensar de este mundo. Y quiero darte un par de ejemplos. Si tú eres empresario, si tú eres un empleado, ¿qué dice este mundo del trabajo? ¿Cuáles son los propósitos para trabajar? Este mundo, ¿cuáles son los propósitos que establece para que tenga una persona una empresa, para que una persona trabaje? ¿De qué forma te dice este mundo que tú debes de trabajar? No, es que no te dejes de nadie. Mira, si vas a quedar bien, vos pasale por encima. Es que esa idea es de el que trabaja para ti. Sí, pues sí, pero no es mi empleado, pues. ¿Para qué le voy a dar crédito si al final todo lo que él hace yo le pago? Las relaciones que se desarrollan en el trabajo, los valores del trabajo, ¿cuáles van a ser? ¿Los que este mundo establece o los que Dios ha determinado en su palabra? Porque el trabajo no es algo que el mundo inventó, hermanos. El trabajo no es un castigo de Dios, es una bendición de Dios. Dios creó al hombre y una bendición es el trabajo. Obviamente por el pecado hizo que sudáramos y tuviéramos esfuerzo al momento de trabajar. Pero Dios trabaja hasta hoy, Jesús lo dijo. Mi Padre hasta hoy sigue trabajando. Entonces no podemos ver el trabajo como una maldición. Y si tú lo ves así, ¿sabes qué ha pasado? Ya te amoldaste al mundo en ese pensamiento. Ay, Señor, como quisiera irme contigo al cielo, porque allá no voy a tener que levantarme a trabajar. ¿Estás seguro? Porque si Dios trabaja hasta hoy, ¿tú crees que Él no va a querer que nosotros también trabajemos? No sé cómo podría ser el trabajo en el cielo, pero Jesús lo dijo. El matrimonio, ¿por qué es valioso para ti el matrimonio? Para el mundo ya no tiene valor el matrimonio. ¿Y sabe por qué ya no tiene valor el matrimonio? Porque hay deseos egoístas detrás. Porque los propósitos del matrimonio son equivocados. Por eso ya hay mucha gente que no quiere casarse. Pero ¿qué dice Dios del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Es reflejar la hermosa relación entre Cristo y la iglesia. ¿Tú vives tu matrimonio bajo esa perspectiva? En tu matrimonio se ve, si tú eres esposo, en tu matrimonio se refleja que tú amas a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú estás lavando a tu esposa con el lavamiento de la palabra como Cristo nos lavó con su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y se santificó a Él mismo para presentarnos santos. Tú estás santificando a tu esposa a través de la palabra. Esposa, tú estás honrando a tu esposo. Estás sometiéndote a Él en sujeción, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y si tú tienes problemas en el tema de la sujeción, déjame decirte que ya te amoldaste a este mundo. Porque Jesús se sujetó al Padre, ¿o no? Y Él no dijo, no, esa es una idea machista, como yo, ¿cómo voy a sujetar? No, soy Dios. Él era Dios, pero se sujetó al Padre. Quizás tu entendimiento de la sujeción no es el verdadero, sino el que este mundo te ha vendido y tú te has amoldado a eso. Jóvenes, ¿cómo estás viviendo tu juventud? Como este mundo lo dice. ¿Qué estás valorando tú en tu juventud? Lo que este mundo te dice que valores. Una imagen, el tener muchos bienes. ¿Cuál es el propósito y el valor de nuestra vida? A eso implica no amoldarnos, no pensar, no vivir bajo los principios que este mundo establece, sino que debemos de renovarnos nuestra mente. ¿Para qué? Para que vivamos la palabra de Dios, para que nos sometamos a ella. ¿Y saben cuál va a ser el hermoso resultado de esto? Que vamos a comprobar. Escucha esa palabra, vamos a comprobar. ¿Qué vas a comprobar? La voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo es la voluntad de Dios? Es lo bueno
es lo agradable y es lo perfecto. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? No te amoldes a este mundo. ¿Quieres comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? No te amoldes a este mundo, sino renueva tu mente. No hay mejor propósito para tu vida, entiende lo que someterte a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, por lo tanto no hay un propósito más bueno. Es agradable porque no hay nada mejor que podamos hacer. Si nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, hermanos, ¿saben por qué es? Porque nos hemos amoldado a este mundo. Pero si nos renováramos nuestra mente a la verdad de la palabra, entenderíamos que es agradable servirle al Señor. Entenderíamos que es agradable discipularnos, entenderíamos que es agradable congregarnos regularmente, entenderíamos que es agradable ofrendarle a Él, entenderíamos que es agradable el tener comunión unos con otros, entenderíamos que es agradable servirnos mutuamente, entenderíamos que es agradable perdonar a aquel que nos ofende, entenderíamos que es agradable delante de Dios proclamar el Evangelio. Hermanos, yo espero que en esta mañana hayamos sido convencidos que debemos rendir nuestra vida a Dios porque es la única adoración razonable ante sus misericordias. Solo a Él sea toda la gloria. Y la única respuesta, entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Porque, hermanos, ese es nuestro culto racional. Vamos a orar.